Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión número 2 de esta ya semana número 2 que bueno, estamos terminando y espero que bueno, ya hayas podido avanzar también en tus actividades. Te recuerdo que estamos en el módulo número 15 y soy tu asesora virtual, Laura Magali, del Gadillo Arredondo. Bien, comenzaremos de lleno ya con lo que son los conceptos que son importantes rescatar para tu actividad integradora de esta semana, que es la número 4. En esta actividad tiene como objetivo que tú distingas, que tú logres identificar cuál es tu ecosistema, en qué tipo de ecosistema vives y sobre todo con quién estás interactuando, con qué especies, con qué poblaciones y bueno, que finalmente hacen una comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que lo primero es que debes de identificar en qué tipo de ecosistema vives. México es un país que tiene muchos ecosistemas, tiene diferentes ecosistemas y que bueno, sin duda cada uno de ellos tiene sus características. Tenemos que, bueno, dentro de los ecosistemas terrestres, algunos de ellos son el desierto, la selva, bosques y matorrales. Dentro de los mixtos, bueno, tenemos costas y humedales. Y dentro de los acuáticos, bueno, tenemos ríos, lagos y mares. Cada uno de estos ecosistemas tiene sus características, como lo decía hace ratito, ¿no? La flora, la fauna, y que bueno, desafortunadamente la mayoría de las zonas conurbadas en las que ya vivimos, pues ya han sido modificados estos ecosistemas. Pero bueno, es importante que sepas que cada uno de nuestros ecosistemas, pues sí tiene un, unas características antes de que comenzaran a modificarse. Hoy sabemos que, bueno, vivimos en zonas rurales o urbanas y que son ecosistemas artificiales que hemos nosotros creado. Y que, bueno, hemos traído también especies de diferentes otros lugares y que se ha ido modificando. Entonces, cada uno de los ecosistemas han evolucionado, pero bueno, sí se adaptan, hay algunas especies y nosotros tenemos que adaptarnos con ellos. Tenemos que dentro de los ecosistemas, bueno, podemos convivir con especies cuyas especies, bueno, o la definición de especie es que, o las características más bien, es que se van a poder reproducir entre sí y que, bueno, esa descendencia va a ser fértil. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de un jabalí y que es una especie que solamente es un individuo, hola María, y que la flor, que es otra especie y que es otro individuo. Entonces, cada especie es distinta, tiene características. Acuérdate que, bueno, dentro de las especies solamente se puede catalogar todo lo que tiene vida, ¿no? ¿Cómo sé qué es lo que tiene vida? Bueno, una que está formado por células, recuerda que las células son la unidad más pequeña que tiene vida, entonces, a diferencia del átomo. El átomo es la parte más pequeña de la materia, pero no tiene vida, mientras que la célula sí, ¿no? Y una célula pues está formada por millones de átomos. Pero bueno, entonces esta célula está conforma a los seres vivos. ¿Qué más características tienen los seres vivos? Que se van a reproducir, que obviamente van a tener una alimentación, diferentes procesos de digestión, de reproducción, de estar produciendo su propia energía o de consumir esa energía mediante un metabolismo. Una respiración, los seres vivos también van a respirar y tienen también una homeostasis. Esta homeostasis pues es un equilibrio que debe de haber en esa especie o en este caso en un ser vivo. Esta homeostasis, por ejemplo, nosotros cada vez que sudas, nuestro cuerpo suda para mantener ese equilibrio de la temperatura. Si no sudáramos, pues entonces la temperatura se elevaría. ¿Qué sucede cuando estás enfermo y tienes alguna, y generalmente es por bacteria, que te da alguna enfermedad por bacteria que empieza a dar temperatura? Está indicando que, bueno, hay una infección, que tus células están teniendo algunas complicaciones y alerta a tu cuerpo con temperatura. Si esa temperatura sube demasiado, podemos empezar a tener convulsiones y obviamente hay un daño cerebral. Entonces, si no sudáramos cada vez que hiciéramos ejercicio o que hiciera calor, imagínate, pasaría ello, ¿no? Entonces, por eso nuestro cuerpo comienza a sudar. Esa agüita que sale de nuestra frente,
que obviamente, bueno, tiene un sabor salado por pues las sales que tiene nuestro cuerpo, pero te has dado cuenta qué haces cuando tienes calor, hasta con nuestra mano nos abanicamos, ¿no? Entonces, con ese calor o ese abanico de nuestra mano, pues enfriamos el agua de nuestro cuerpo, que es el sudor, y baja la temperatura. Entonces, así hacemos nosotros, es un ejemplo de la homeostasis. Los gatitos, por ejemplo, y los perritos tienen sus almohaditas en los pies. ¿Te has dado cuenta que hay incluso algunas especies de perros o algunas que sudan y hasta les huele como a quesito sus patitas, ¿no? Entonces, este tipo de animalitos sudan por sus almohaditas, por sus patitas, ahí están realizando su homeostasis. También se ayudan del jadeo, ¿no? Principalmente los perros. Los gatos es complicado que jadeen, pero los perros, bueno, sí jadean y también ahí están haciendo su proceso de homeostasis. Entonces, tenemos que darnos cuenta que, bueno, dentro de los ecosistemas, pues están todos los seres vivos y los seres no vivos, que son los factores abióticos. Bióticos son todos aquellos que tienen vida, todas estas especies entran aquí, mientras que los factores abióticos, que son los que no tienen vida, pero sí tienen algo fundamental o un papel fundamental dentro de los ecosistemas, como cuáles, el agua, por ejemplo, el agua no puede respirar, el agua no se alimenta, el agua no se reproduce, entonces por eso él no tiene vida, ¿no? No se considera que no tiene vida, sin embargo, tiene un papel fundamental dentro de nuestros ecosistemas. La tierra, el aire, las piedras, los volcanes, esta parte que son todos los factores, te repito, abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, bueno, pero sí tienen un gran papel dentro de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que logramos distinguir esas dos partes, creo que me salté un poquito, pero bueno, regresamos otra vez a donde todos los seres vivos pues se clasifican en especies. Bueno, aquí a una aclaración, recuerda que las flores no porque no se muevan no significa que no estén vivas, ¿no? Sino que se reproducen porque encontramos pues más cantidad de ellas. Tenemos que, bueno, una vez que se juntan varios individuos de la misma especie, estamos hablando que se llama la podemos denominar población. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una población de elefantes o una población de plantas. Entonces, son estas especies que se van a poder reproducir entre sí, que tienen las mismas características fisiológicas y biológicas y bueno, van a estar ahí conjunto haciendo una población. Cuando estas poblaciones conviven entre sí y obviamente ya empiezan a convivir con todos estos factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, bueno, se forma una comunidad y esta comunidad pues es la base de todo el ecosistema. Recuerda que todo el conjunto de los ecosistemas pues forman nuestra biosfera, que es nuestro planeta. Entonces te das cuenta que son niveles organizacionales, así se llaman, que va desde desde una célula que forma un tejido, que forma un sistema que forma un individuo o una especie y las especies se juntan, forman una población, las poblaciones conviven y forman una comunidad. Esta comunidad se juntan, forman un ecosistema y estos ecosistemas forman la biosfera. Entonces, tenemos ahí todo ese nivel organizacional que es como se forma todo nuestro planeta, ¿no? Entonces, es importante saber que, bueno, dentro también de tu ecosistema existen condiciones climáticas de temperatura, de lluvia, de humedad. Cada lugar en el que vivimos es distinto y sobre todo aquí en México que tenemos una gran riqueza en ecosistemas. Dentro de los ecosistemas, bueno, existen los servicios ecosistémicos, que son aquellos servicios en los cuales, bueno, nosotros nos vamos a abastecer para tener una vida mucho más cómoda. Y bueno, estos servicios, pues nosotros nos aprovechamos de ellos, nos los brinda el ecosistema, es decir, la naturaleza, todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros echamos mano de ello, pues para seguir teniendo, pues una vida, como decía, más cómoda y bueno, sobre todo que prevalezca nuestra especie. Tenemos los servicios de abastecimiento, que son aquellos que nos van a abastecer, como su nombre los dice. Ejemplos de ellos, los mercados. Los mercados nos van a abastecer de alimentos, de algunos medicamentos, si es que hay una farmacia, una droguería, todas estas también, las personas que vienen hierbas naturales, son parte de esos servicios de abastecimiento, son importantes para nosotros porque, bueno, de ahí podemos nosotros llenar nuestras necesidades básicas, ¿no? Como el alimento. Las fibras, que todo en los centros comerciales, en el tianguis, puedes encontrar ropa,
ropa para ti, ropa de cama, como cobijas, sábanas. Entonces son parte de estos servicios y que, bueno, nuevamente repito, son aquellos que nos van a ayudar a tener lo básico en nuestra vida. La madera y la energía que van de la mano, que son los combustibles. Sabemos que aquí en México, bueno, el único que produce energía es la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y ella se encarga de abastecernos de esta energía y que, bueno, sin duda, sin energía nosotros no podríamos, pues, vivir más tiempo. No estamos tan acostumbrados a tantos aparatos electrónicos que sin duda este es uno de los servicios, pues, que mayor impacto tiene. Tenemos los servicios de regulación, que son todos aquellos, como su nombre lo dice, regulan, que van a mantener el equilibrio dentro de los ecosistemas para que las especies y las poblaciones, bueno, puedan vivir en conjunto y en la comunidad todos se respeten y que puedan sobrevivir cada una de las especies. Tenemos que hay tenemos la polinización, por ejemplo, que es uno de los que generalmente ustedes mencionan. Por ahí te invito a que veas una película, si no eres muy fanático de las películas de niños, bueno, espero que sí, esta película es de niños, pero es una película bastante interesante, se llama Bee Movie, ¿no? Una película de una abejita, en la cual, bueno, esta abejita está cansada y dice que por qué los humanos los explotamos, que por qué les robamos su miel. Él se queja tanto, conoce a una chica y esta chica le dice, sí, tienes razón, le ayuda a meter una denuncia, una demanda para los humanos y bueno, un juez da el fallo a que efectivamente, ¿no? Que ya nadie puede extraer miel de las abejas. ¿Y qué sucede? Que las abejas estaban tan acostumbradas a producir o recolectar polen para ellas y para toda la que recolectaban los humanos, bueno, que usaban los humanos, que se dan cuenta pues que ya era mucho, ¿no? Entonces ya no tienen la necesidad de salir a las plantas, a las zonas, en los pastizales donde hay flores. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa? Perdón, que que las flores dejan de existir, ¿no? Inclusive hasta iba a haber un festival de flores y ese festival ya no se lleva a cabo porque pues ya no hay flores. Se acaba toda la vegetación de ese lugar en donde estaban esas abejitas y bueno, pues se dan cuenta de la importancia de la polinización. Te digo que es una película bastante interesante, es una película de niños, pero que bueno, sí nos deja un mensaje y que nosotros pues lo podemos tomar en cuenta. Entonces, por eso es importante pues no matar los insectos que están en nuestro alrededor, porque recuerda que las plantas y las flores se reproducen de forma asexual, es decir, no hay un contacto entre ellos, y entonces estos insectos en sus patitas pues llevan el polen de una flor a otra y así las pueden ayudar a reproducirse. También tenemos que, bueno, la descomposición de residuos, ahorita lo estamos viendo, va de la mano junto con la purificación de agua. Ahorita estaba yo en la mañana viendo, bueno, ya tiene días esta noticia, que desafortunadamente la gente que vive en Chalco, al menos aquí en el Estado de México, pues se encuentra inundada, ¿no? Entonces están teniendo un mal servicio de regulación en cuanto a sus desechos y la purificación del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahorita comentaban las personas que se están dedicando a desasolvar todas pues todas esas tuberías, comentaban que encontraron 5 toneladas de basura. Entonces, vemos que nosotros mismos pues somos parte de este servicio también, que tenemos que ayudarlo para que se mantenga y que nosotros podamos tener nuestros ecosistemas. Recuerda que tu casa pues es parte de tu ecosistema, es el lugar en el que vives y bueno, es parte de esa comunidad y que sin duda al momento de inundarse pues se ve afectado, ¿no? Entonces nosotros también debemos de permitir o de cuidar estos servicios ecosistémicos para que no se vean alterados dentro de nuestros ecosistemas y que a fin de cuentas pues esa alteración impacte dentro de nuestra vida cotidiana. Tenemos también el control de enfermedades. Aquí, bueno, entran todos los hospitales, todas las campañas de vacunación. Ahorita que, bueno, se menciona mucho acerca de la otra pandemia de la viruela de mono, pues bueno, aquí tienen que entrar las autoridades para tener ese control de enfermedades y que no se esparza, ¿no? Como lo fue con el COVID. En ese caso, bueno, nos dieron la vacuna, no es ahorita todavía obligatoria, pero bueno, es una vacuna que sin duda toda la población que quiso colocársela o sí, dejársela poner, pues estaba en todo su derecho y que ellos estaban haciendo, prestándose a mantener las especies. En este caso nosotros somos parte de un ecosistema, somos una especie y que bueno, ayudaron al servicio de regulación. Entonces, date cuenta que todo lo que también hacen nuestros gobiernos o lo que a veces cosas tan sencillas como esas, pues a veces pensamos que es su obligación,
pero bueno, sí entra dentro de su obligación porque es parte de un servicio de regulación y a veces nosotros no lo alcanzamos a entender o comprender del por qué hay gente que lo exige y otra gente, bueno, que no le importa tanto, ¿no? Pero bueno, vemos que sí es parte de que podamos mantener nuestros ecosistemas. Y bueno, tenemos al final los servicios culturales. Estos servicios ecosistémicos que son culturales, pues son parte de que nosotros tengamos una calidad de vida. Ya nos vamos enfocando a la semana 3. En la semana 3 vamos a estar abordando lo que son las leyes o acuerdos internacionales o nacionales ambientales y que, bueno, estos servicios ecosistémicos también van de la mano con la famosa Agenda 2030. La vamos a estar abordando un poquito más la siguiente semana y que te darás cuenta qué impacto tiene pues dentro de nuestro mundo o hasta del gobierno, ¿no? Entonces, estos servicios culturales pues son importantes para que tengamos un nivel de vida pues adecuado, que tengamos una vida digna, porque es parte de lo que en una vida, vamos a así llamarlo, de calidad, pues tenemos que tener, ¿no? Los servicios estéticos, los pues, servicios espirituales, enriquecimiento y ocio y diversión. Las plazas, los museos, los teatros, los cines, los a lo mejor parques ecoturísticos como la Marquesa, si es que tienes oportunidad de conocerla, la Sierra de Guadalupe, bueno, te menciono los que están cerca del lugar en el que vivo, pues son parte de hacer esto de espirituales, ¿no? También las bibliotecas, toda esta parte que, bueno, a veces hasta hay, por ejemplo, las playas también entran dentro de este servicio de culturales y que a veces, pues, la gente que vive en esos lugares se beneficia de ellos, ¿no? Entonces, también es un servicio que impacta dentro de su economía, pues, de toda la gente que vive alrededor de estos lugares. Y bueno, tenemos estas tres características que es importante que tú logres identificar en tu ecosistema. Y bueno, a veces les cuesta un poquito más trabajo, a veces omiten mucho lo de las relaciones ecológicas. Para ello te voy a presentar un video en el cual te lo explican de mejor forma y que bueno, te dan hasta ejemplos. Pon atención porque al terminar el video te voy a pedir que me compartas pues un ejemplo de estas relaciones ecológicas que ves en tu ecosistema, ¿no? Entonces déjame empezarte a compartir sonido y que bueno, podamos ver este video que sin duda, bueno, tiene otros ejemplos. Espérenme, se trabó el video, me lo vuelvo a poner, espérenme. Interespecíficas. Conozcamos algunas de ellas. Déjenme, Conozcamos algunas de ellas. Relaciones intraespecíficas. voy a regresar al video desde un principio para que Las se que se logre ver. establecen entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, las relaciones familiares que se dan cuando los animales. Y ahora sí, va desde el principio, bueno, para que veamos el video. Les digo al final, les pregunto si me hacen favor de compartirme algún ejemplo que ustedes vean dentro de su ecosistema. Relaciones entre los seres vivos. Estas pueden ser intraespecíficas o interespecíficas. Conozcamos algunas de ellas. Relaciones intraespecíficas. Relaciones entre los seres vivos. Estas pueden ser intraespecíficas o interespecíficas.
Buscamos algunas de ellas. Relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, las relaciones familiares que se dan cuando los animales protegen a sus crías. Algunas relaciones intraespecíficas son la competencia. Es la relación entre dos individuos de la misma especie que es social. Por ejemplo, cuando un león se sale de su territorio e invade el de otro, se da la ocasión para una pelea, en la que el defensor debe expulsar al otro y obligarlo a buscar su propio terreno. Otro ejemplo es cuando los ciervos macho compiten durante la época de celo. Sus grandes cuernos les sirven para pelear entre sí. El que gana la disputa se queda con todas las hembras del grupo. La siguiente relación intraespecífica es la familiar. Está formada por individuos que tienen relaciones de parentesco. Hay dos partes, progenitores, que son los padres, y descendientes, que son los hijos, como las familias de monos que cuidan a sus crías. También encontramos la relación gregaria, en la cual individuos de la misma especie se agrupan para un fin determinado como transporte, alimento o defensa. Un ejemplo es la migración de las aves para aprovechar la abundancia de alimentos según la estación del año. Otro ejemplo son las gacelas. Es una asociación formada por un número elevado de individuos para obtener alimento y defenderse de los depredadores. Continuamos con la relación estatal o social. En esta relación intraespecífica, los individuos se agrupan para poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida, existiendo división del trabajo. Por ejemplo, las abejas son insectos que forman una asociación estatal, ya que entre los individuos se establecen diferentes categorías donde encontramos la abeja reina, los zánganos y las obreras. Lo mismo sucede con las colonias de hormigas, las cuales dividen el trabajo entre dos grupos principales: las hormigas reina, responsables de la reproducción, y las obreras, que son la mayoría de la población de una colonia. Finalizamos con la relación intraespecífica colonial. Es una relación compuesta por muchos individuos unidos físicamente entre sí, constituyendo un todo inseparable. La colonia es tan grande que es muy difícil distinguir a cada uno de ellos. Se da para sobrevivir. Un ejemplo es el coral. Ahora hablaremos de las relaciones interespecíficas. Estas relaciones se establecen entre individuos de diferentes especies. Competencia interespecífica es la relación entre los individuos de dos o más especies que viven en el mismo lugar y tienen necesidades semejantes, por lo cual compiten, resultando una de ellas ganadora y desplazando al resto. Por ejemplo, las hienas y los buitres compiten por el alimento. Durante el caluroso verano africano, los grandes herbívoros suelen competir por el control de las pozas y lagunas, que intentan ocupar en su totalidad para impedir que otras especies se bañen y beban agua. Otra relación interespecífica es la depredación. Es la relación por la cual los individuos de una especie se comen a los de otra sin que estos últimos desaparezcan. Un ejemplo es el león como depredador y el ñu como presa. Otro ejemplo es cuando el oso se alimenta de los salmones. El mutualismo es una relación entre individuos de dos especies diferentes que se proporcionan un beneficio mutuo. Por ejemplo, las abejas se alimentan del néctar de las flores y a cambio su polen se pega al cuerpo de la abeja, que será dispersado cuando ésta eche a volar, consiguiendo así que la planta se reproduzca. Otro ejemplo es cuando las garzas se posan en el lomo de las vacas para picotear sus piojos, pulgas y garrapatas. De esta manera, ambas especies se benefician porque las aves se alimentan mientras las vacas se liberan de estos parásitos. El comensalismo es la relación entre dos especies. Una especie saca provecho de otra sin que esta última se afecte. Es el caso del pez rémora, que tiene una aleta transformada en ventosa, con la que se adhiere al cuerpo del tiburón sin hacerle daño. Así, la rémora se desplaza junto al tiburón y se alimenta con los restos de comida que éste deja caer. Otro ejemplo es cuando las aves se ubican en un árbol, construyendo nidos entre las ramas o durmiendo en el follaje sin causarle daño al árbol. Finalizamos con el parasitismo, una relación interespecífica entre dos especies. El parásito se beneficia y el huésped se perjudica, sin causarle directamente la muerte, como las garrapatas, parásitos externos que se alimentan de la sangre de los perros contagiando enfermedades. Otro ejemplo son las amebas, parásitos de los intestinos de animales y seres humanos que causan desnutrición y enfermedades.
Bien, entonces me gustaría que me compartieras qué ejemplo de de estas relaciones pues entre especies encuentras tú o encontrarías en tu ecosistema. Ya sea que quieras prender tu micrófono o lo pongas en el chat y yo lo leo. Pues bueno, ahí se menciona otra vez el mutualismo, la competencia, el comensalismo. Ah, nos dice Nancy, una relación intraespecífica, por ejemplo, mi familia. En este caso, bueno, sería a lo mejor un mutualismo, ¿no? Porque se benefician mutuamente. Si hablamos a lo mejor de los quehaceres en el hogar, pues estaríamos hablando, sí, efectivamente de un mutualismo porque ellos se benefician, yo me beneficio y bueno, podemos vivir en una convivencia sana dentro de un ecosistema. Entonces, recordemos que hay relaciones que son positivas y otras no tantas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, cuando hay los niños a veces pues se contagian de piojitos y bueno, sería parte de un parasitismo. Estos piojitos pues son animales parásitos que se alimentan de la sangre de la cabeza, ¿no? De las personas y que no contribuyen a nada positivo pues dentro de este ecosistema. Solamente se alimentan y no dan nada, ¿no? Entonces es una relación de parasitismo porque no hay pues no hay beneficio. Otro ejemplo, por ejemplo, yo he visto, en una vez me encontraba yo sentada en un kiosquito y me di cuenta que una rata estaba acechando a una paloma y efectivamente la atrapó y se la comenzó a comer. Entonces ya había ahí una depredación porque esta rata estaba esperando que la paloma se descuidara, se la comió y pues ya, ¿no? Hubo una depredación. Otro ejemplo que yo les daría y les podría dar de las zonas conurbadas es la competencia. Desafortunadamente hay muchos perritos callejeros, ¿no? Y luego pues no hay una esterilización, se siguen reproduciendo, cada vez hay más cachorritos, hasta las jaurías vemos cómo es que se van ahí pues andando por todos lados, entonces hay una competencia. Al ser demasiados perritos ahí vagando, pues están compitiendo por el alimento. Entonces ahí vemos una competencia. Una vez me gustó mucho este ejemplo que me daba uno de tus compañeros en algunas otras generaciones, que decía que los trabajos, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez somos mayor cantidad de población humana, y cada vez hay más competencia porque estamos compitiendo pues por los mejores puestos, por los mejores sueldos, por las mejores oportunidades laborales, hasta de casa. Entonces estamos también nosotros en una competencia. Entonces, ahí hay diferentes tipos de relaciones, ya te di ahorita ejemplos. Espero que, bueno, no te cuesten trabajo, si te costara trabajo identificarlos dentro de tu hogar o, bueno, de tu ecosistema, bueno, si necesitas más material, házmelo saber. Yo con mucho gusto te sigo compartiendo videos o algunos textos para que puedas lograr identificar estas relaciones ecológicas que están en tu entorno. Bien, ahora sí, gracias a quien participó. Déjame pasarnos ahora sí a plataforma. Ok, entonces estamos en nuestra actividad integradora número 4 que lleva por nombre Mi ecosistema. En lo que, bueno, ¿qué vas a realizar? Vas a elaborar un video que dure de 4 a 5 minutos. Aquí te hago la aclaración. No te preangusties, no te preocupes si dura un poquito más. Aquí, ¿qué yo te aconsejo? Que construyas tu diálogo. ¿A qué me refiero con tu diálogo? En un cuadernito resumas las ideas que nos vas a decir en tu video, bueno, que vayas a decir en tu video, o a lo mejor en la computadora, en un borrador, bueno, en una hoja que sea borrador, reciclada, donde tú te acomodes de mejor forma. A mí me encanta escucharte, a mí me encanta saber qué piensas, pero a veces no se acopla a la rúbrica que nos solicitan o a los requerimientos de la actividad. Entonces, créeme que me han mandado videos hasta de 15 minutos, pero pues no, a veces no me hablan de los puntos o no tocan los puntos que nos dice la plataforma. Acuérdate que yo también me tengo que apegar a la rúbrica y te debo de calificar de esa forma. Entonces, bueno, nos habla acerca de que este tiempo pues es lo recomendable.
Si llegara a durar menos y mientras tú me digas de forma general, específica, toda esta información que nos pone aquí en plataforma, tampoco tendría problema, ¿no? Pero te vuelvo a ser muy reiterativa en que sí debe de ser descrito de forma específica, bien, pues hablada. Yo sé que a veces te cuesta trabajo hablarle, bueno, a mí también a veces me cuesta trabajo hablarle a una computadora, es demasiado abstracto, pero bueno, vas practicando vas practicando y conforme practicas se quita la pena. Otra recomendación que te doy es que practiques. Practica de 3 a 5 veces lo que nos quieras decir, ¿no? O lo que vas a leer ya leyendo tu guión, conforme a tu presentación que vas que hagas para apoyarte y que, bueno, puedas tú seguir avanzando en la información. ¿Por qué te digo esto? Yo sé que hay veces que te digo, nos cuesta trabajo. Si te trabas, no pasa nada. No te voy a penalizar por ello. Pero sí es importante que, bueno, tú lo practiques. Entre más lo practiques, más fluido va a ser tu lectura, más fluido va a ser tu narración y así se te va a quitar un poquito la pena, ¿no? Entonces, acuérdate que sí es importante que se escuche tu voz. Recuerda que también estamos evaluando tus habilidades, habilidades verbales y bueno, desafortunadamente o afortunadamente, pues son unas habilidades que siempre se utilizan al ir a conseguir un trabajo, querer llegar a un acuerdo con alguna persona, en nuestra familia, en el ámbito personal, familiar, etcétera. Entonces es una competencia que se debe desarrollar en ti y que debes de hacerlo, no tratar, más bien comunicar un mensaje relacionado a un tema relevante y que, bueno, tú puedas sintetizar esa información. ¿Qué va a tener ese video? Va a haber una descripción de tu ecosistema en el que tú vives, integrando las características del bioma como el clima y la biodiversidad, tanto flora y como fauna. Aquí hazlo de forma específica. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, que vivo en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, pues lo correcto sería que si yo encuentro información a mi nivel del municipio de Tultitlán, adelante lo haga. Si no encuentro información a mi municipio, entonces lo hago al nivel macro, que es Estado de México. Lo que no se valdría es que yo hiciera este video, pues hablando de todo México, ¿no? Porque, como te decía, México tiene un montón de ecosistemas y es muy rico en ello, entonces no podría yo describirlos todos. Entonces, enfócate solamente a nivel micro, que sería tu municipio. Si no encuentras, entonces ahora sí, a nivel estado en el que tú vives. Recaba información. Hay muchas páginas, generalmente la mayoría de nuestros municipios tienen ya una página en donde nos describe pues todas estas características del clima, de la biodiversidad, todo lo que nos menciona. Yo sé que, como lo mencionábamos ahorita, pues los ecosistemas en los que vivimos, pues ya son ecosistemas artificiales, que ya ha sido modificado. Pero bueno, es importante que tú coloques distingas o describas más bien con qué flora y con qué fauna convives a diario, ¿no? Si no llegaras a encontrar información de forma bibliográfica o en alguna página, pues lo que tú observes, ¿no? Observa qué encuentras en tu alrededor y descríbelo ahí en tu video. Debes colocar también dos ejemplos de interacciones ecológicas que haya en tu entorno, de acuerdo con los tipos de relación, lo que habíamos visto, mutualismo, depredación, simbiosis, parasitismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas ves y si tienen un efecto positivo o negativo o neutro? Da igual que haya muchos perritos callejeros en la calle, te afecta en tu ecosistema, bueno, ahí lo colocas. ¿Te da igual que las ratas estén comiendo a las palomas? No pasa nada, no hay alguna afectación dentro del ecosistema, bueno, ahí lo explicas, ¿no? Entonces, pues el video nos hablaba acerca de varios ejemplos, que a lo mejor el león se come a la gacela, y bueno, aquí en nuestros ecosistemas, pues es complicado ver esos ejemplos muy claros de depredación, pero bueno, puedes tú ver y observar otros. Colócanos ahí cuáles ves, si tienen algo positivo, negativo o da igual que sucedan o dejen de suceder. Recuerda que todos somos parte de una cadena alimenticia, ¿no? Y entonces estamos involucrados y nos vemos en relación unos con otros. Entonces ahí nada más te dejo ese dato para que tú lo justifiques de forma correcta y bueno, no lo puedas ahí colocar en tu video. Después nos dice que describas de un servicio ecosistémico que identifiques en tu ecosistema, de acuerdo a su clasificación, ¿no? Y en el que menciones cómo este beneficia a tu comunidad y las consecuencias o deterioros ambientales que ha causado.
Mencionábamos hace un rato las playas, ¿no? Que son servicios culturales, los cuales, bueno, mucha gente su economía depende de ese servicio cultural. ¿Por qué? Porque es algo que la gente pues va a visitar, hay una derrama económica y ¿en qué te afecta pues es que ocupen este tipo de las playas, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que deja basura, que a lo mejor modifican el ecosistema. ¿Qué sucede? ¿Beneficia de forma positiva? ¿Hay consecuencias de este servicio? ¿Y qué deteriores también ambientales ha causado? Apenas ayer me encontraba viendo un documental acerca, no es cierto, ese era un TikTok, ¿no? Estaba viendo un TikTok de cuáles son las playas más sucias de Veracruz, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues muchos comercios al estar ahí, al ser restaurantes, al ser hoteles, pues todo su drenaje va a parar al mar, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha habido efectivamente, pues sí hay un beneficio económico para la gente que vive cerca de los lugares, hay generación de trabajo, pero bueno, también hay un impacto ambiental que a lo mejor pues muchas veces se disfraza o a veces no se menciona, ¿no? Entonces ahí tú debes de colocarlo dependiendo del servicio ecosistémico que tú elijas, ya dependiendo de lo que esté cerca de tu lugar, de la comunidad en el que vives, y ahí lo mencionas, ¿no? Yo, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Aquí, por donde yo vivo, se está construyendo el suburbano que va a ir que va a pasar por el AIFA, ¿no? Entonces, ahorita, pues sí ha habido muchas consecuencias y deterioros en cuanto al tráfico, tenemos que estar parado más tiempo, pues obviamente los automóviles generan mayor carga de combustión o de gases de combustión que benefician al efecto invernadero y a su vez al calentamiento global, ¿no? Entonces, pues sí, bien es cierto que sí es un servicio que va a empezar a dar es parte de de soporte, pero pues también está afectando por las gases de efecto invernadero que están ocasionando, ¿no? Sin mencionar pues toda la maquinaria que está siendo ocupada y que toda la contaminación que están emanando. Entonces, tú ve a tu alrededor, platícame qué ves, cómo es que afecta y qué podríamos hacer, bueno, para evitar ello. Entonces, aquí, bueno, nos hacen la aclaración que tu voz sí se debe escuchar y que también debes de salir a cuadro. Es importante que salgas a cuadro. ¿Esto por qué? Para evitar pensar en plagios. Ya les había comentado que, bueno, desafortunadamente, pues las actividades siempre se venden dentro de cualquier módulo. Afortunadamente, digo afortunadamente, las actividades del módulo 15, como son muy individuales, como son muy propias de que lo haga cada estudiante, pues como que se complica, ¿no? Se complica que puedan vender a lo mejor un video para todos, como lo hacen con otras actividades. Entonces, pero bueno, sí es importante que por eso es que se personalice. ¿Cómo? Con que salgas tú a cuadro. Es importante que, bueno, cuides las formas de cómo salir. Me refiero a una formalidad, no quiero decir que sea con traje, pero bueno, que sí sea pues formal, que lo que se ve atrás tampoco afecte a tu presentación. Cuida mucho esa parte, el tono de voz también debes de cuidarlo y de preferencia yo te sugiero que pues si puedes tener un micrófono o algo que pueda aislar el sonido, qué mejor, ¿no? Yo sé que en casa pues viven otras personas, viven nuestros hijos, nuestras parejas, a lo mejor con otros familiares, nuestros animalitos de casa, pero a veces todo eso interfiere en el sonido. Yo estoy consciente que puede pasar una vez, pero a veces me han mandado videos donde es constante ese sonido o esa distorsión y a veces no logro entender lo que estás diciendo. Entonces, ten cuidado con eso o cuida mucho ese detalle. Por ahí ya también me han hecho la pregunta, ¿se puede grabar? ¿Se pueden incluir videos? La respuesta es sí. Tú puedes hacer todo a lo mejor como este video fuera de casa, donde salgas tú, no narres y que bueno, se aparezca lo que lo que estás mencionando. Sí puede ser, pero nuevamente te repito, aísla bien el sonido. Hay veces que se escucha mucho aire o mucha interferencia y por más que le suba al volumen de mi computadora, me pongo audífonos, no alcanzo a distinguir bien tu voz, ¿no? Entonces, cuida esos detalles o puedes tomar fotos y incluirlas en tu presentación para que puedas darle una mejor calidad a tu actividad. Sí, sí lo puedes hacer. Entonces, considera esa parte para que, bueno, no dejes a un lado ese consejo que te doy. Otra cosa, si tú tienes problemas de lenguaje y que no puedas tú hablar el video,
házmelo saber. Recuerda que están prohibidos usar la inteligencia artificial, en este caso los procesadores de voz. Entonces no se puede ocupar distorsionadores de voz, procesadores de voz, tiene que ser tu voz propia. Si tú tienes algún problema de lenguaje, algún problema tecnológico, que tu computadora, tu celular, algo no funcione el micrófono, házmelo saber y yo te puedo dar otra opción para que, bueno, podamos cumplir con la actividad y no afecte tu calificación, sobre todo que yo pueda adaptar la rúbrica a ti. Nuevamente te repito, mi objetivo no es reprobarte, mi objetivo no es que pierdas esta actividad, sino al contrario, ¿no? Pero sí necesito que ese camino de la comunicación pues se siga nutriendo y que me lo hagas saber antes de que sea pues el cierre de plataforma o que entregues tu actividad, ¿no? No ya después o que me dices que no sabía, ¿no? Entonces es muy importante que me avises esa parte para yo poderte brindar otras opciones y te digo nuevamente, lo principal es que yo adapte la rúbrica a ti. Bien, hasta aquí no sé si haya dudas o preguntas. No, asesora, todo claro. Ok, gracias. Bien, entonces aquí te recomiendan dónde puedes hacer tu video, Canva, PowerPoint, Prezi, ahí lo puedes colocar en la que tú quieras. Aquí yo también te recomendaba yo otros. Pues, bueno, ya Canva también lo mencionan, PowerPoint. Aquí nada más, ojo en PowerPoint, si vas a ocupar este programa, nada más ten cuidado de insertar bien los audios. Hay veces que nada más se queda como presentación y pues se ven las imágenes, pero no escucho nada de tu voz, nada de tu narración. Y bueno, no te podría yo dar una calificación porque no es el producto que se solicita. Ojo ahí, nada más ten cuidado. Puedes ocupar Filmora también. Son programas que son muy sencillos de utilizar y que bueno, hay muchos tutoriales. Sí, si no sacan fotos pueden poner imágenes, sí pueden poner. Acuérdense que si son de Canva, bueno, esas no se tienen que citar, ni poner ahí fuentes de información, ni nada. Pero si son fotos de alguien más, ya saben que sí es importante que les den créditos a quien le pertenece. Bien, vamos aquí abajo en donde, bueno, debes de integrar un documento, donde esté tu portada, ya sabes, no, datos de identificación. Nada. Liga del video, acuérdate que esa liga debes de dar todos los permisos adecuados para que yo pueda ingresar y pueda visualizar tu video. Hay veces que aunque te mande el permiso, yo sé que no estás conectado a tu computadora 24/7, pero sí es importante que, bueno, cuides esos enlaces. Y finalmente, bueno, vas a responder una conclusión, o más bien vas a redactar una conclusión. Esta conclusión no es responder las preguntas, es redactar una conclusión en donde estés dando respuesta a estas dos preguntas, en la cual dice cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales en tu entorno y qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales en tu entorno. Entonces, esa conclusión, que no nos dice cuántos párrafos y renglones, tú siéntete libre de hacerla como de los párrafos que quieras, pero sí es importante que sea una conclusión, ¿no? Un párrafo redactado contestando estas dos preguntas, no que me contestes preguntas por separado. Ojo, es uno de los detalles que más se les va en esta actividad y bueno, si no haces esta conclusión te tendría que penalizar dentro de la rúbrica. Entonces, ten cuidado con ello. Nuevamente repito, redacta la conclusión dando un párrafo o dos párrafos, lo que tú quieras, o los renglones que tú quieras, respondiendo a esas preguntas. Entonces, para que no se te vaya a ir ese detalle. Y bueno, que pongas también las referencias de las fuentes de información de tu consulta según el manual de citas y referencias de PrepMNACEP. Acuérdate, no se trata nada más de copiar el enlace que está aquí arriba y pegarlo ahí, sino que me debes de colocar dependiendo si es un video, si es un artículo, si es un libro digital, dependiendo, ¿no? Entonces de ahí tienes que ver cómo es que se cita. Aquí está este manual, te digo que es un manual bastante digerible y que te ayuda mucho a poder citar, pues según el formato APA o que es el mismo de prepa en línea C. Entonces considera esa parte. Y bueno, finalmente cuando ya lo tengas, lo guardas y lo subes a la plataforma. Entonces ahí lo colocas y ahora sí vámonos a la rúbrica. Bien, tenemos que nuestra rúbrica ya sabemos que tiene pues los rubros de cognitivo, que para que yo pueda tener el nivel experto, pues debo elaborar un video.
nuevamente aquí ojo, hago la aclaración porque a veces, pues no sé si no es clara la instrucción o algo sucede, pero si tú me mandas una presentación, no corresponde a un video, ¿no? A pesar de que, bueno, muchos asesores en su momento calificaban las presentaciones de PowerPoint penalizándolas porque decían que era una presentación con sonido, no un video. Bueno, yo considero que, bueno, ya al tener sonido, pues se hace un video, ¿no? Bueno, yo lo considero así, yo asesora a Magali, pero bueno, pues cada quien tiene su concepto, pero sí es importante que sí tenga sonido. Acuérdate, por ahí también me han preguntado, ¿puede llevar musiquita de fondo? Sí, sí la puede llevar, nada más que no cubra tu voz o que no distraiga mucho de lo que tú estás hablando dentro de. Acuérdate que todo lo que tú digas o narres en tu video debe ser de autoría propia, ¿no? Lee la información, la construyes y que sean tus propias palabras. ¿Cómo me doy cuenta que no son tus propias palabras? Porque a veces te escuchas muy acartonado. A veces dices palabras que, bueno, no son a veces tan comunes en usarlo, pues en las redacciones a nivel bachillerato y a veces, pues eso, pues puede llegar a pensar que estás cometiendo plagio. Entonces, escríbelo con tus propias palabras, así lo vas a entender tú más, lo vas a hacer más orgánico, mucho más, va a fluir mucho más en tu video y así no te metes en detalles. Bueno, tenemos que, bueno, ya está después del video, tiene que ser un video, acuérdate que sí es importante que incluyas imágenes o realices tu presentación para apoyarte o un video o lo que tú quieras, ¿no? Entonces esto va a hacer también que disminuya la pena al estar enfrente de cámara. ¿Es necesario que salgas, se me olvidó comentarlo, todo el tiempo a cuadro? No, no es necesario. Si tú lo quieres así, bienvenido, eso sería lo ideal, pero si te cuesta trabajo a lo mejor que te estén viendo o que grabarte ahí, con que salgas al principio para presentar tu video, no hay problema, ya con eso yo doy por entendido que ya no es plagio, veo que eres tú el autor de esa actividad y no habría problema. Entonces, si no sales en el video, acuérdate que sí, hay una penalización porque no estás siguiendo pues las instrucciones de plataforma. Vas a describir tu ecosistema en el que vives. Acuérdate 2 ejemplos de interacciones y la descripción de un servicio ecosistémico que está en tu comunidad. En lo actitudinal te decía que si no realizas un video, bueno, aquí estaría afectado. Si no lo entregas en tiempo y forma, también aquí se ve penalizado. Si no lo encuentras no lo mandas, perdón, en el sitio específico, es decir, en la plataforma, o me lo mandas por correo o algo, eso sería penalizado. Entonces, ahí ten cuidado. Si no colocas estas fuentes de información, también ahí te penalizo en lo actitudinal. En lo comunicativo, ¿no? A pesar de que aquí no nos dice que es tu voz, pero bueno, nos dice que organiza el contenido de manera clara, coherente y precisa. Aquí tu voz pues debe de tener una organización, debes de ser coherente, de la redacción que tú tuviste, bueno, debe emanar que sí estás comunicando un mensaje acorde a lo que se te está solicitando. También si vas a realizar tus presentaciones, cuida las faltas de ortografía, acuérdate de no usar mayúsculas en todo el párrafo, en toda la diapositiva o en toda esa presentación porque no respeta las reglas de la etiqueta y también tendría que penalizarte. Entonces aquí también se considera tus fuentes de información que las hayas redactado según el manual de Prepa Línea C. Entonces ahí considera esa parte. Y bueno, en el pensamiento crítico se evalúa en la conclusión. Recuerda responder en forma de párrafo las 2 preguntas, ¿no? Entonces, aquí incluso nos dice, responde correcta y argumentadamente las preguntas de la conclusión. Si tú no redactas una conclusión, bueno, aquí tendría que penalizarte. Aquí y en lo actitudinal, porque no estás siguiendo las instrucciones de plataforma. Entonces, ten cuidado con ello para que no lo eches en saco roto. Y ya sabes que si, bueno, se encuentran ideas que no te pertenecen, pues aquí estaríamos evaluando en plagio, dependiendo el nivel en que tú lo encontremos, si no son tus ideas propias o que no es original o que a lo mejor no sustentas las fuentes no colocas fuentes de información también, pues porque no me estás sustentando de dónde estás extrayendo esa información. Recuerda que también aunque ocupes el material de la plataforma, lo tienes que poner ahí en tus fuentes de información. No importa que sea material que te brinda Prepa Línea C, lo debes colocar. Que bueno, también, pues sí, que no se encuentre ningún plagio, que seas tú quien elabora el video. Créeme que me han mandado videos donde, bueno, a veces es voz de un chico y quien lo manda es una chica y bueno, a veces me podrían confundir, ¿no? Entonces, evitemos malos entendidos, evitemos malas cosas y bueno, mejor salto a cámara,
presentándote y así yo no tengo ningún inconveniente. Y bueno, también que coloques tus fuentes de información, porque si no las colocas también tendría que penalizarte aquí. Entonces ten cuidado con eso. Recuerda que este es un módulo 15, ya no se te pueden olvidar pues tus fuentes de información que son de gran importancia. Bien, y bueno, pasamos antes de que te comparta la liga de asistencia del día de hoy, las recomendaciones generales. Visita el foro de novedades en donde estamos, donde te comparto información. Acuérdate también del foro de Aprendiendo, en donde también están abordando, ya compartieron tus compañeros bastante información acerca de la diferencia entre biocenosis, biotopo y biosfera, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, ahí ve, están compartiendo información interesante. Yo también ya compartí un video en donde te va a ayudar a distinguir mejor tu ecosistema, de qué está integrado y de a dónde vamos integrándonos todos poco a poco. Si necesitas más material para que tú logres identificar las relaciones ecológicas que existen en tu ecosistema, nuevamente te repito, envíame un mensaje y yo te comparto mucho más material. O algún tema que no te esté quedando claro, con mucho gusto envíame un mensaje. De igual forma de la actividad pasada de polímeros, si necesitas mayor información, envíame un mensaje y yo con mucho gusto te comparto libros electrónicos que tengo de polímeros. Entonces, por información no paramos, pero sí necesito que seas tú quien me lo pida para saber a quién se lo envío y bueno, no saturarlos de mensajes, no saturarlos de información a veces, pues, de más que podrían tener, ¿no? No caigas en la tentación, acuérdate de no copiar y pegar información. Sé tú quién está elaborando esas actividades, porque no, bueno, podríamos contemplarlo como con plagio parcial. Entonces, confío yo en tus habilidades, confío yo en tu capacidad. Ahora falta que seas tú quien se atreva a confiar en lo que eres capaz de hacer. Incluye tus fuentes de información. Acuérdate que es muy importante para evitar pensar en plagios y que debe ser en el manual, en el formato de Prepel Línea C. Nuevamente te repito, me he encontrado varias actividades donde nada más me copian el enlace de donde están extrayendo pues información, ¿no? Entonces acuérdate colocar en este caso el autor, la fecha de consulta, dependiendo de a lo que te estés refiriendo, te vuelvo a repetir si es un video, un artículo, un libro electrónico. Dependiendo, así se redacta la fuente de información. Y finalmente, bueno, te invito a que sonrías, que los músculos que no se usan se atrofian. Entonces, ¿qué mejor sonreír que te digan, ay, estás muy arrugada? Pues sí, estoy arrugada, pero porque estoy feliz, sonrío todo el tiempo, a que digan, estoy arrugada porque todo el tiempo estoy enojada, ¿no? Entonces, sonríe porque a lo mejor hoy no ha sido un gran día, hoy fue un día a lo mejor que dijiste, híjole, ¿por qué me paré? Pero mañana es otra oportunidad, ¿no? Es lo padre de vivir, es lo padre de que cada día que cierras los ojos se termine ese día y al día siguiente, pues tienes una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, no lo desaproveches. Cada día que te vayas a dormir también piensa, hoy qué aprendí. Si el día de hoy te fuiste a dormir y no aprendiste nada, pues entonces lamento decirte que fue un día pues perdido. Todos los días tenemos que aprender, por mínimas cosas que sean, pero aprendamos, sigamos dejándonos sorprender por la vida, dejémonos sorprender por todo lo que nos rodea y créeme que la vida se va a hacer más fácil, más sencilla y sobre todo más digerible, ¿no? Entonces, déjame compartirte la liga para que te puedas registrar y que, bueno, quede pues hay una evidencia de que si estuviste aquí. Debes de contestar, son solo 6 preguntitas. Ay, no había visto su pregunta, Noemi, perdóneme. Si se hace en el video de PowerPoint, se tiene que subir a la nube en Drive y de ahí se puede enviar el enlace. Si queda bien guardado con los audios y todo, pueden enviar así el enlace, no tengo problema. Entonces, pueden enviarlo así, no hay problema y yo lo visualizo. Pero sí es importante que, bueno, te consideren esa parte de la conclusión. La conclusión va en un documento, ¿no? Entonces ahí, bueno, tendrían que sí a lo mejor hacer el documento para subirlo. Pero si quieren ahí en el video a lo mejor me pueden narrar la conclusión, yo la veo y no había problema, ¿no? Porque, bueno, seguimos cumpliendo con los requerimientos de prepa en línea, bueno, los requerimientos, perdón, de plataforma que están en prepa. Entonces déjenme compartirles, ahora sí, les comparto el enlace. Una vez que ya entren, bueno, ya me lo comentan y ya podría yo registrar su asistencia para la sesión del día de hoy. De nada, Noemí.
Entonces, nada más con que le den clic, los va a llevar a un formulario en donde, bueno, nada más son una pregunta, perdón, nada más es una pregunta, en donde me dices y describes cómo es tu ecosistema. Por ahí ya tengo la respuesta de Nancy. Ya nada más me faltaría la de Noemí y María. Ya está la de María. Y nada más quedaría pendiente la de Noemí. Ok, ya llegó la de Noemí. Ok. Entonces me alegra por ahí que sí ya estén logrando distinguir, pues, cómo es su ecosistema, cuál es el frío, ¿no? Inclusive, pues, sin necesidad de ir ahorita a ninguna página de internet, pues somos capaces de describir nuestro ecosistema, ¿no? Al estar interactuando, pues sabemos qué clima hay, un clima templado, a lo mejor no llueve tanto, es más seco. Entonces nosotros somos capaces de ir distinguiendo así nuestro ecosistema. Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y cualquier cosa ya saben que sigo al tanto de los mensajes. Entonces, otra cosa, no dejen hasta el final subir sus actividades. Acuérdense que ahorita ha estado lloviendo mucho y puede que haya fallas, entonces no nos dejemos estresar por esas pequeñas acciones y mejor sube antes tu actividad. Igualmente, María, excelente fin de semana. Entonces, cuídense mucho, nos vemos y hasta pronto.